Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volver a saludarlos, volver a compartir el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el capítulo 11 del libro de Lucas. La última vez quedamos en el versículo 36 y en esta ocasión, si el Señor lo permite, vamos a estudiar el versículo 37, 38, 39, 40 y 41. Son 5 versículos. Vamos a profundizar en el estudio de esta porción. No sin antes, mis hermanos, colocar este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme en orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por el mensaje que nos has regalado a través del estudio del discipulado de Juan, estudiando mi Señor Lucas. Ya vamos acá en el capítulo 11, mi Señor. Gracias por este espacio que nos das viernes tras viernes para poder deleitarnos en el estudio de tu palabra, mi Señor, como hermanos, en común unión, sabiendo, Padre, que tu mensaje es para cada una de nuestras vidas y queremos pedirte que lo selles en cada corazón, mi Señor. Siempre, Padre, buscando ser obedientes a tu santa palabra, mi Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar. Son 5 versículos. El libro de Lucas, en esta ocasión, el versículo 37 al 41. Empezamos con un título. Dice: Jesús acusa a fariseos e intérpretes de la ley. Entonces dice el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mis hermanos, acá vemos una invitación a cenar que le hacen al Señor, pero ya podemos imaginarnos que esta cena poco a poco se empezó como a colocar un poco incómoda, si podríamos llamarlo así, en el desarrollo de esos versículos que vamos a estudiar. Versículo 37 dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se exaltó de que no se hubiese lavado antes de comer. Dice, bueno, los fariseos, para entrar un poco en contexto, los fariseos eran una secta, ¿no? Eran una secta, un grupo religioso dentro de la cultura o de la comunidad judía. Ellos eran judíos, sí, pero entonces eran reconocidos dentro de la élite social, por llamarlo así, dentro de esa élite social religiosa, que originalmente podemos investigar un poco más a fondo y encontramos que este grupo religioso nace con un buen propósito. Y el propósito de ellos era separarse y dedicarse solamente al estudio de la ley, porque ellos buscaban era que separarse del mundo, y todo porque tenía un trasfondo del pasado. Cuando el pueblo cae en idolatría, recordemos, Dios permite que aquel pueblo de Israel fuera cautivado por 70 años allá en Babilonia. ¿Recuerdan? Ellos fueron cautivos, estuvieron esclavizados por 70 años. Y cuando regresan, un grupo de personas del cautiverio dijeron que esto no tendría por qué volverles a pasar. Ellos eran conscientes que habían caído en pecado porque no conocían la ley, porque no se dedicaban a estudiarla. Ellos dijeron: bueno, ya fuimos llevados en cautiverio porque no conocíamos la ley y no la cumplíamos. Entonces de ahí surge la necesidad para ellos, ¿cierto?, de crear un grupo que se dedicara solamente al estudio de la ley. Por tanto, ahora necesitamos conocer la ley y ponerla por obra, era lo que decían. Mis hermanos, desde entonces se formaron los fariseos. Esa palabra fariseo significa separado, ¿cierto? Separado. Es más, algunos piensan que Esdras, recuerdan allá el libro del profeta Esdras, piensan algunos que él era un fariseo. Entonces vemos, mis hermanos, que el origen de esta secta, de esta comunidad religiosa, pues en su raíz, en su fondo, no era mala. O sea, se dedicaron fue con un propósito de estudiar la palabra y poderla compartir, y de esa manera que el pueblo pudiera cumplirla, ¿cierto? Ya que estaban deseando cumplir las ordenanzas de la ley, para que
para que no llegara nuevamente la disciplina y por supuesto ellos podrían adorar de una manera fiel al Señor. Lo malo, mis hermanos, es que con este grupo fue pasando el tiempo y se enfocaron más en cumplir la ley, ¿cierto?, que en adorar al Dios de la ley. Se enfocaron más en el aspecto religioso, ¿cierto? Y poco a poco entonces empezaron como a añadir cosas, porque en algunas cosas Dios es demasiado sencillo, pero ellos se empezaron como a complicar y empezaron como a añadir pensamientos de hombres. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el día de reposo, ya lo estudiamos en una ocasión, era para descansar, para adorar al Señor. Pero entonces empezaron como a decir, bueno, ¿y qué tanto es el reposo? ¿Qué tanto se puede hacer o no hacer? Y eso fue llevando una confusión tremenda que ya no se sabía ni siquiera el pueblo judío para qué era el día de reposo. Entonces uno decía, no, que si tú eras un ejemplo, que si tú cocinabas, que si tu trabajo era cocinar, entonces, si tú cocinabas en la casa, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando, entonces no puedes hacer eso. Que si tú eres, que si tú coses y tienes pues una aguja porque estás haciendo algo en casa, entonces estás pecando porque estás trabajando. Que no se podía ni siquiera rescatar a las bestias cuando caían en peligro. Y es más, resultaron también señalando al Señor o condenándolo porque él estaba sanando en un día de reposo. Entonces vemos que poco a poco se fue distorsionando aquella secta, se fue desenfocando hasta caer completamente en la religión, en la doctrina de hombres, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ahí vemos el resultado, y eso es lo que hace la religión. Se perdieron en una red completamente de cosas religiosas. De hecho, los fariseos estaban tan extraviados, mis hermanos, que se decían que eran los conocedores de la ley, los que tenían esa autoridad, ¿cierto? Que llegó el Señor y no se dieron cuenta. El Señor vino y la ley hablaba acerca de la llegada del Mesías. Y llegó el Señor y no se dieron cuenta. Es más, lo rechazaron porque no se acomodaba a lo que ellos habían formado durante tantos años. Ya no, acá este Señor Jesús, ese no es el Mesías, porque no se somete, porque no se acomoda a lo que nosotros hemos enseñado por tanto tiempo, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, esos son los fariseos. Es más, y uno de ellos invitó a comer al Señor. Lo invitó a comer. Y acá es donde se viene y vemos el desenlace de esta escena que es muy enriquecedora, mis hermanos. Pero bueno, mis hermanos, esa es la religión. La religión enceguece por completo. Hemos visto, mis hermanos, que hay personas que se acomodan a un estilo de vida religioso que no se pueden seguir de ahí. Están tan enceguecidos, ¿cierto?, que se demuestra la verdad por medio de la palabra del Señor y la rechazan porque no se acomodan a lo que la religión sí les ofrece, a esa vida fácil de religión, ¿cierto? Y rechazan al mismo Mesías. Y eso lo vemos. Por eso surgen tantas religiones, porque quieren acomodarse a la medida de sus deseos, ¿cierto? Pero rechazan al Mesías, rechazan al Salvador. Y eso fue lo que pasó en aquel tiempo, mis hermanos. Entonces, un fariseo decide invitar al Señor a una cena. ¿Y qué cena, no? ¿Y qué cena? Porque la vamos a ver más adelante, poco a poco, cómo se va colocando, ¿cierto? Entonces, invita a comer al Señor a su casa. Ahora, ¿por qué lo invitó a comer? Pues no se sabe a ciencia cierta. Si fue con una buena intención, probablemente con una mala intención para colocar, no sé, alguna trampa, así como cuando lo quisieron encerrar con el tema de pagar impuestos, ¿recuerdan? Bueno, si es lícito pagar impuestos, entonces querían buscar la forma de cómo condenarlo, ¿cierto? Si el Señor decía que tocaba pagar impuestos, entonces lo iban a acusar de que él era un traidor, que estaba a favor del Imperio Romano, ¿cierto? Pero si decía todo lo contrario, ¿cierto?, que no tocaba pagar impuestos, entonces lo iban a acusar ante Roma, ¿cierto?, ante el imperio, y lo iban a señalar como un rebelde, ¿cierto?, como una persona que quería ir en contra del imperio. Es más, querían colocarlo entre la espada y la pared. Cualquiera que fuera la intención, Cristo la conocía. El Señor es Dios, el Señor es omnisciente, y Él conoce el corazón de todas las personas, ¿cierto? El Señor conocía perfectamente lo que iba a suceder.
Cristo también nos enseña con esta escena, mis hermanos, que Él compartió con aquel fariseo, con aquel pecador. Él era una persona sociable y nos enseña por medio de este mensaje a que tenemos que ser sociables también. Nosotros no podemos darnos pues no sé, es que como somos cristianos, como somos creyentes, como conocemos al verdadero Dios, entonces empezamos a estigmatizar a muchísima gente. No, es que eres pecador, no, que es que no, nosotros también podemos compartir con ellos. Es más, mis hermanos, el vivir en santificación no es apartarse del mundo. Mire lo que nos dice por un momento Juan 17:15 y Romanos 12:1. Juan 17:15 nos dice lo siguiente, mis hermanos, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no tenemos por qué aislarnos del mundo. Es más, nosotros estamos llamados, mis hermanos, a llevar el mensaje de salvación al mundo, porque el mundo está perdido, porque el mundo necesita oír de Cristo, porque el mundo necesita ser salvo, porque el mundo necesita encaminar su corazón delante del Dios vivo por el único camino que Él ha establecido, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Es más, Romanos 12:2, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que no nos conformemos a este siglo. Nosotros no tenemos por qué aislarnos del mundo para no caer en pecado, no. Nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? El Señor ora por nosotros, pero también nos dice que no nos conformemos al mundo, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, ¿cierto? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. ¿Eso cómo lo conocemos nosotros? ¿Aislándonos del mundo? No. Meditando en su palabra, obedeciendo su palabra. Esa es la herramienta que nos dejó el Señor. Nos dejó su Santo Espíritu, para que podamos buscar al Señor, para que nos dejemos controlar por ese Espíritu Santo y podamos, mis hermanos, llevar frutos, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿cierto? Bien, versículo 38, mis hermanos. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Yo me imagino que aquel fariseo, el intérprete de la ley, una persona muy respetada, tal vez, diciendo: oiga, pero este supuestamente es como el santo, y por qué no se lava, ¿cierto? Yo me imagino que ese momento como tan incómodo, para el Señor no, pero sí de pronto para el fariseo, porque el Señor ya era conocido por su talante, por su forma de compartir, por la enseñanza, y era respetado el Señor, pero como iba en contra de aquellas costumbres religiosas. Entonces yo me imagino que aquel fariseo dijo: uy, mejor dicho, este ya nos está desafiando. Pero bueno, mis hermanos, eso no era un problema de higiene. Esto no era un problema de higiene, era un problema religioso, mis hermanos, ¿cierto? El lavamiento al que hacen referencia era un ritual. No era lavarse las manos antes de comer, no. Ese lavamiento era mucho más profundo, abarcaba muchas más cosas que solamente los fariseos habían puesto durante tanto tiempo. Los fariseos pensaban que en el camino para ir a comer, ¿cierto? Digamos pues que el Señor venía como que de un sitio a otro. Miremoslo así, ¿cierto? Si de pronto tocabas algo impuro, tal vez alguna mujer con su periodo menstrual, o a un gentil, ¿cierto? O algo que no era santo, entonces quedabas contaminado, ¿cierto? Entonces, y si agarraba la comida, esa también quedaba contaminada, y si como esa comida estaría comiendo algo contaminado, si se comía esa comida, entonces estaría ingiriendo contaminación. No es lo que tú comes, dice la palabra del Señor, sino lo que sale de tu boca. Así lo dice Mateo 15:11. Miremoslos por un momento. Dice Mateo 15:11. Lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se lo repito. No lo que entra en la boca contamina al hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, mis hermanos. ¿Cierto? El Señor nos dice pues que todas esas pasiones, todas esas cosas malas salen del corazón. Y es lo que nosotros hablamos, ¿cierto que sí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Entonces, mis hermanos, como aquí vemos, como se quería estar bien delante de Dios, hicieron una serie de ritos de lavamientos, vinieron inventando que el lavamiento y que si haces eso estás contaminado, bueno, en fin, y se nos olvidó que el Señor quería era obediencia antes que este tipo de sacrificios, antes que este tipo de religión, como lo dice 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 es un versículo que es muy bonito, que es muy diciente. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero mire, aquellos fariseos se dedicaron fue a obedecerse a ellos mismos. Mis hermanos, ¿alguna vez hemos pasado por eso?
Hemos de pronto creado una imagen nuestra, hemos creído de pronto más en la religión. Afortunadamente hemos sido comprados con la sangre del Cordero y tenemos su Santo Espíritu. Pero yo creería que en algún momento de ser creyentes pensábamos así. Queríamos seguir una serie de reglas. Y el que no la siguiera, empezamos como a estigmatizarlo, como a juzgarlo, como a señalarlo, mis hermanos, ¿cierto? Y prestar atención que la grosura de los carneros. Terminando esta parte del versículo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, aquí vemos lo hermoso que nos enseña la palabra del Señor. William Barclay es un teólogo, vivió hace algún tiempo. Dice, cuenta la historia que para estos rituales, mis hermanos, los fariseos debían tener mucha agua para cumplir ese ritual del lavamiento, ya que estos lavados empezaban con la punta de los dedos, ¿cierto? Luego por los codos, y si se levantaban y volvían a la mesa, si estaban cenando y se levantaban, algunos volvían a lavarse nuevamente. Imagina la cantidad de agua que tenían que tener estos fariseos para poder cumplir con esos ritos. Cuenta William Barclay que hay un testimonio, mis hermanos, donde un fariseo estuvo preso y el agua que le daban para beber la utilizaba para esos lavamientos. Obviamente que aquella persona cuando salió fue un héroe para todos y mire el héroe, el santo, bueno, en fin, este ritual no era parte de la voluntad de Dios. Ese ritual no era parte de la voluntad de Dios. Cuando Jesús se sienta a la mesa sin lavarse, no está siendo antigénico, ni está en contra de la ley de Dios, sino más bien está en contra de los mandamientos religiosos dados por los mismos hombres, en este caso por los fariseos, ¿cierto? Y esto le afectó mucho a los fariseos, porque ellos habían creado por tanto tiempo un castillo lleno de tradiciones, y llega el Señor y dice, no, ustedes están equivocados. Entonces, ya se crean autoridad. Por eso, esa religión fue amenazada. ¿Por qué? Por la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo, mis hermanos. Ahora bien, un ejemplo claro acerca de la oración, que a veces podemos caer nosotros o podemos rayar como con algo como de religiosidad. Es que a veces pensamos que nosotros oramos antes de comer, porque el Señor dice que demos gracias a Dios por todo. Pero no hay un modelo de oración, qué es lo que tienes que decir, cuánto tiempo tienes que durar, pero algunas personas de pronto sí lo hacen. Entonces no podemos estar pensando, mis hermanos, queremos, no sé, imponer nuestra manera de pensar por encima de la palabra del Señor. Oramos, claro que hoy oramos y damos gracias, porque reconocemos que del Señor viene la provisión, porque reconocemos que Él es quien nos sustenta, porque reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él, pero no porque tengamos que hacerlo, ¿cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender? No estoy diciendo que no debemos orar, todo lo contrario, debemos orar, es la herramienta que nos dio el Señor, pero no es imponer nuestro modelo de oración para tener una comunión con el Señor. Eso brota, esa es la consecuencia de haber sido creyentes. Dice Santiago que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por medio de mis obras. O sea, nosotros, como llevamos fruto, mis hermanos, nosotros somos conscientes. Eso hablando en cuanto a ese ejemplo. Y eso es exactamente lo que está pasando en esta porción de la palabra, mis hermanos. Pero Jesús, que es omnisciente, conoce los pensamientos de todos los hombres y conocía el pensamiento de aquel fariseo. Versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. El Señor fue muy claro, el Señor fue muy vertical, el Señor fue muy directo con los fariseos y les dice que ellos quieren ver limpio lo que se ve, ¿cierto? Pero lo que no se ve, por dentro está muy podrido. ¿Cuántas personas estarán así, no? ¿Cuántas personas, mis hermanos, aún dentro de nuestra misma iglesia? Pues no lo sabemos. Quizá nosotros también, de pronto, hemos llegado con una sonrisa de oreja a oreja cuando tenemos problemas, cuando tenemos, no sé, hemos caído en pecado, cuando hemos discutido tal vez con nuestra esposa, con nuestros hijos. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a no tener apariencias, porque el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón y Él quiere que seamos sinceros, sin que no ocultemos nada, reconociendo, mire, cada vez que nosotros miramos nuestro pecado, miramos a Cristo 10 veces. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, estamos siempre en comunión con el Señor, a pesar de las dificultades.
a pesar de las dificultades. Hay gente que se fija en la opinión de los demás. Ay, venga, y si yo me voy así, entonces qué tal que aquella persona diga lo otro, que no sé qué. Entonces se inventan una cantidad de cosas y muestran un mundo de apariencia, como dice una canción por ahí. Un mundo de apariencia, ¿cierto? Pero por dentro sus corazones están completamente podridos, dañados. Están pendientes de la apariencia de tener una vida conforme al corazón de Dios. No, esas personas que de pronto están pensando en la opinión, de querer colocarse como una máscara, no están pensando en tener un corazón conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué pasaría si, mis hermanos, y José creo que nos ha colocado bastantes ejemplos, si pudiéramos proyectar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, y fuera proyectado? O sea, donde no hubiera absolutamente nada de máscara. Yo creo que sería una buena solución para dejar tanta hipocresía. ¿Cierto que sí? Bueno, afortunadamente, mis hermanos, nosotros hemos creído en Cristo y estamos buscando la santificación y rechazamos por completo este tipo de comportamientos. Y si de pronto hemos caído, bueno, dice 1 de Juan 1 que no pequemos, pero si caemos en pecado, que abogados tenemos para con Dios a Jesucristo. Es parte de nuestra naturaleza caída vivir en apariencia, sí, mis hermanos. Pero la diferencia está en que nosotros luchamos para no estar bajo ese yugo de la religión, bajo ese yugo de la apariencia. Más bien queremos mostrar tal y como somos delante del Señor, porque Él nos conoce y no queremos estar engañados. Y si Dios nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, como lo dice Santiago 1:22, que debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y ser hacedores de la palabra del Señor es dejar la hipocresía, es buscar la santidad, es buscar agradar al Señor. Eso será hacedores, poner en práctica lo que el Señor nos ha regalado a través del mensaje de su santa palabra, ¿cierto? Y todos, mis hermanos, luchamos contra eso. Claro que luchamos contra eso. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, pero afortunadamente tenemos la palabra del Señor y tenemos a su Santo Espíritu. Bien, Jesús lo hace con el propósito no de exhibir a aquellos fariseos, no de ridiculizarlos, ¿cierto? Sino de rescatarlos. Él era el mismo Dios que les estaba hablando, mis hermanos. También les dice que están llenos de hurto y de maldad. Recordemos que todo esto pasa en la cena del Señor. ¿Qué cena, no? Todo esto está pasando, está volviendo como muy tensa, ¿cierto? Versículo 40 dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo que está dentro? Esta palabra es fuerte, ya que la palabra necio tiene varios significados. Dentro de ellos es como una negación, ¿cierto? En griego se llama afrón, es lo que también pude investigar. A es como sin, por ejemplo, ateo, sin Dios, afrón. Y la palabra afrón es como pensamiento. Entonces, afrón es como sin pensamiento, algo así. Entonces, digamos que era una palabra un poco dura, era bastante dura, ¿cierto? Afrón significa alguien que no piensa, ¿cierto? Eso era lo que decía. En la Biblia, mis hermanos, necio, ¿quién es? ¿Quién es el necio? No, el que niega la existencia de Dios. De alguna manera, pues este fariseo es una palabra, cuando decimos necio a un fariseo, con todo esto que estamos viendo, pues es un necio. Porque está negando al Dios de la Biblia, con tal de aceptar el Dios que ellos mismos han creado. Y esto les dice que así como Dios conoce lo de afuera, mis hermanos, también conoce lo que está adentro de la persona. Ahora, tú quieres guardar las apariencias, ¿cierto? Y se te olvida que Dios también conoce lo que tienes adentro. Yo creo que en algún momento fuimos así. Yo soy el primero en levantar la mano. Nosotros con apariencia, pero realmente éramos conscientes de que por dentro estábamos completamente perdidos. Versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio, dice el Señor. Ahora que ya que les dijo que eran ladrones, ¿cierto? Les dice que en vez de robar, es lo que está diciendo acá, les dice que deberían dar de lo que tienen. De lo que tienen ahí, ¿cierto? Literal, es dar lo que tienes adentro, es lo que está diciendo acá el Señor. En vez de robar, oiga, de lo que tú tienes que dar, tienes que compartir. En vez de querer robar para tener, deberías dar de lo que tienes y compartir. Ese es el mensaje acá en este versículo que le está dando el Señor. Fuerte, ¿cierto? Muy fuerte. Pero el Señor conocía perfectamente a aquel fariseo. A estas alturas, mis hermanos, ya la cena está muy tensa.
muy seguramente el fariseo ya se habría arrepentido de alguna manera de haber invitado al Señor. No, pero mire, y yo lo invité acá y ahora mire, me está haciendo quedar en ridículo, porque imaginémonos que no era solamente el Señor, no, eran bastantes personas las que estaban ahí. Recordemos que el Señor lo seguían bastante, querían escucharlo, ¿cierto? Y yo creo que hasta las ganas de irse de aquel fariseo tocaron su puerta. Yo creo que también quería esconderse. O tal vez sus corazones estarían siendo tocados. Dios permita que haya sido así, ¿cierto? Que aquel fariseo haya escuchado ese mensaje que le penetró ya en su corazón y que pudo entender a lo último que Cristo era realmente el Mesías que había llegado, como lo había prometido su santa palabra, como lo había prometido la ley que ellos conocían, pero que no aplicaban. Mis hermanos, que el Señor nos guarde, ¿cierto?, de querer ser como aquellos fariseos, de querer llevar una vida de apariencia, ¿cierto?, de querer ser alguien por fuera, pero que por dentro estamos siendo alguien completamente diferente. Recordemos que el Señor conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestros corazones. Él quiere que lleguemos a Él, mis hermanos, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a menguar con tal de que Él crezca en nuestras vidas, mis hermanos. Mis hermanos, gracias. Es un mensaje corto, pero es de mucha bendición. Les mando un abrazo. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Chao.